Bienvenidos amigos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema súper interesante. Aquí en el programa hablaremos sobre los matrimonios con hijos o sin hijos. Realmente dos opciones latentes para aquellos que quieren formar una familia. Así que si ustedes quieren saber sobre esto, entonces no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa, por supuesto, siempre recordándoles que su opinión y sus comentarios son importantes, por lo cual les invitamos a que puedan contactarnos a través del correo electrónico y, por supuesto, la manera más práctica a través de las redes sociales. Controversia tiene su propio Facebook, su propio Twitter también, así que estaremos en contacto a través de ellos. Míralo aquí en pantalla y vamos a empezar ahora sí la conversación, chicos. Bienvenidos al programa. Gracias. Hola Caleb, ¿cómo estás? No sé cómo se habrán sentido ustedes, Bueno, empecemos por algo básico y sencillo. Muchos en la universidad no están pensando en casarse todavía, ¿verdad? Especialmente los que están en primer año, los que están en segundo año, no. Pero los que están en quinto año, por ejemplo, no hay una perspectiva diferente que va cambiando con el pasar del año. Sin embargo, hay un tema mucho más delicado que ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera lo estamos pensando, que es el hecho de los hijos. Empecemos desde allí. ¿Se habla acerca de los hijos, de tener hijos en la etapa universitaria en la que nos encontramos? Bueno, si preguntamos a la mayoría de nuestros compañeros o personas que nos rodean en el ámbito estudiantil aquí en la universidad, la mayoría, especialmente las chicas, dirían, no, hijos, no, o sea, nada que ver. Primero, ¿Cierto, Joyce? Cierto. Primero tener un novio, casarme, pero disfrutar mi matrimonio junto con él, viajar, pero nunca hijos. ¿Cuál es el estándar de pensamiento? O sea, uno piensa, por ejemplo, ¿no? Me gradúo, saco la titulación, ¿verdad? Dependiendo en el país que te encuentres, saco la maestría, hago una especialización y después me caso. O sea, eso de tener hijos está todavía algo muy lejano. Más lejos, ¿verdad? Considerando sobre todo que la mayoría de jóvenes, por lo menos en Perú, que ingresan a la universidad son jóvenes. Salen del colegio a los 16, 15 años. Aquí el colegio se termina, en Perú se termina a los 16 años. Igual, en Colombia 15, 16 años se termina el colegio. Y entonces los chicos prácticamente ingresan, muchos de ellos inmediatamente, y entonces ven el matrimonio como algo lejano, claro, y los hijos como algo más lejano aún. Hablemos ahora un poquito más adentrándonos, proyectándonos de repente. ¿Los hijos son la razón de ser de un matrimonio? Bueno, Caleb, en realidad hay personas que solamente se casan por amor, ¿no? No es necesario tener hijos. O sea, se casan sin pensar tener hijos. Exactamente, eso de acuerdo a las decisiones que tome la pareja, porque cuando uno se casa, no se va a casar, bueno, no vamos a casar porque pero necesitamos reproducirnos, no, se casan por amor. Hay una tendencia, y el hecho es que la mayoría de jóvenes que tienen embarazos no deseados, por lo tanto hijos no planificados, terminan casándose. Hay presión de los padres, el mismo contexto religioso de repente que vivimos o que tenemos aquí en Latinoamérica, dicen, ya, te embarazaste, te casas. Algo obligatorio. Exactamente, haciendo ver como que los hijos son necesarios, son parte fundamental para que un matrimonio, inclusive la razón misma de un matrimonio. O también es una forma como de amarrar a la pareja, ¿no? Para que se quede siempre al lado de uno. Claro, es que un hijo es obligación, responsabilidad, no solo un hijo es para mi herencia o mi legado, no. Hablando en el tema. Pero hablemos un poco del pensamiento. Por ejemplo, ustedes aquí en Latinoamérica, al menos aquí en Perú, a excepción de repente en Brasil, hablando de Sudamérica, me parece que el apellido que sigue, ¿verdad? Muchos de nosotros los varones pensamos en que nuestro apellido se mantenga. Esa es la idea, ¿no? ¿No? Y la idea de no tener hijos es como que estás haciendo que tu generación, tu apellido, acaba ahí, quede allí. Claro. ¿No? Y no sé si alguna vez ustedes recién se están preguntando. Pero podemos ver que las chicas son las que no quieren tener hijos, porque bueno, dicen, mi apellido se va a ir, o sea, va a predominar siempre el del varón, bueno, ¿no? Por lo menos para ellas no, claro, claro. Sí, eso no sería un punto que las podría forzar o animar a tener hijos. Pero pues igual. A ver, hablemos algo interesante aquí. ¿Por qué tenemos hijos? O sea, ¿cuáles son las motivaciones para poder tener hijos? Bueno, una de las primeras razones... O sea, quitando claro está los embarazos no deseados, quitando eso de lado, hablando en lo ideal de una pareja que sigue los caminos correctos, se planifica.
¿cuáles serían las razones por las cuales un matrimonio, hablando de matrimonio, hablando siempre a futuro, ahora para nosotros, cuáles serían las razones por las cuales un matrimonio querría tener hijos? En el plano ideal sería que una pareja quiere tener hijos para poder fortalecer la relación, ¿no? Para que la relación se pueda afianzar y para que juntos puedan crecer en este nuevo camino de lo que es la crianza de una nueva vida, ¿no? Y La formación de un nuevo ser humano. además porque los hijos se supone que son el resultado del amor, ¿no? Bueno, Y si las parejas se casan, pues entonces sería un hijo como que el ¿Has amor de escuchado la esa pareja. frase? fruto. La familia es como un jardín, y un jardín sin flores es como un matrimonio sin hijos. ¿No? Sí. Una alegoría que de repente es un poco drástica, de repente. ya, pero ¿qué hay de las parejas que no pueden tener hijos? ¿Acaso, o sea, si no tienen hijos, el amor se les va a morir? Por ejemplo, hay parejas que no pueden tener hijos por problemas fisiológicos, la esterilidad, o porque sería un grave peligro para la esposa poder tener un hijo por alguna enfermedad que pueda tener. ¿Qué Sí, podemos pero- decir de eso? Pero igual también tenemos que pensarlo del otro lado, ¿no? Que el tener hijos es una carga económica muy grande. Claro, limita los sueños que uno tiene, entre comillas, ¿no? Porque Y ya uno no ese- puede hacer muchas cosas, que viajar o que pasar como antes con la novia o con la esposa, antes de Y tener los es hijos. tener otro privilegio, por decirlo así, ¿no? Porque cuando estamos casados, el privilegio de las mujeres, por ejemplo, es el esposo, es saber que está bien, ¿no? Cuando uno tiene un hijo, es el privilegio totalmente es La el hijo. atención prioridad, es en el prioridad, O sea, hijo, sí, es esa una prioridad. Muy- Miren, estamos entrando realmente dentro de un tema que para muchos de nosotros puede ser un tema totalmente inexplorado, que es el básicamente de hablar sobre tener hijos, ¿no? Una señorita que está a mitad de su carrera, muchas de ellas no están pensando ni siquiera en casarse, porque ven como un impedimento para poder cumplir su meta, su sueño de llegar a ser profesionales. Los varones de igual manera, ¿no? No están pensando a mitad de la carrera casarse. Son muy pocos, la verdad, porque para poder casarse, ¿no? Hay ciertas pautas, ciertos requisitos, ciertos principios que la Biblia nos da, ¿no? Como el tener madurez emocional, madurez económica, el poder realmente tomar responsabilidad no solamente por ti, también por tu esposa, etcétera. Entonces, a eso añadirles, hijo, realmente en la universidad no estamos pensando mucho en tener familia. Sin embargo, se ha demostrado a través de diferentes estudios que la ignorancia respecto al tema de tener hijos o de casarse, o sea, la falta de proyección permite que hoy en día muchos hogares sean hogares justamente que están con problemas, ¿no? Nos casamos, ¿no? Y decimos, no vamos a tener hijos en los próximos 7 años y aparece en el tercero, ¿no? O vamos a tener hijos inmediatamente y resulta teniendo 5 y el sueldo no alcanza. O sea, como que en la universidad, en el colegio, es el momento ideal realmente para definir qué es lo que uno quiere. Pero entonces ya eso sería más que todo un problema de planificación con la pareja. Exactamente, si no se planifica, pues va a salir un desorden. ¿Y qué de las personas que planifican y hacen todo lo posible por no tener hijos justamente por motivos de profesionales, por motivos personales o simplemente porque no desean tener hijos y lo planifican y lo cumplen? ¿Y qué hay ¿Será de que las eso es personas- ese matrimonio podría O sea, ser un ¿y qué matrimonio tal- feliz? Exactamente, ¿qué de las personas que no pueden tener hijos y adoptan? ¿Acaso hay algún problema en eso? O sea, No, pero ahí estamos hablando de tener hijos, estamos hablando de adoptados. Hablemos de repente un poquito, explorando también, porque queremos dejar en claro que este tema para los chicos de universidad que están estudiando es un tema que no se habla mucho. Estamos explorando lo que sabemos, lo que hemos escuchado. ¿Qué hay de aquellos matrimonios que deciden, o sea, no que no puedan, sino los matrimonios que deciden tener hijos? ¿Ustedes conocen personas que deciden no tener hijos? Mucha gente piensa que esa decisión es una decisión egoísta, porque ellos dicen no tener hijos implica compartir con los hijos parte de tu tiempo, parte de tu vida, parte de tu dinero, y el decidir no tener hijos es simplemente porque esa pareja es egoísta, es lo que dicen ellos. Ahora, ¿eso será verdad? bueno, yo tengo un ejemplo de una compañera en la Universidad de Colombia en la que estudiaba, en la cual me decía que ella no quería tener hijos por la figura, porque daña a las mujeres. Entonces, hay que verlo desde ese punto también, que muchas y la mayoría de personas pueden llegar a tener ese Sí, pensamiento. pero de repente es una cuestión de tabú, de conversación nomás, ¿no? Porque también hay damas que se sienten mucho más atractivas después de haber dado a luz que antes de haber dado a luz. Miren, hay algo interesante aquí que también necesitamos mencionar, y es el hecho que sí existen parejas que deciden no tener hijos, o sea, y es una decisión, ¿no? O sea, nadie te puede obligar a tener hijos, y las razones pueden ser diferentes. ¿Qué razones podríamos encontrar, por ejemplo? Una, de repente, por una cuestión de figura. Otra, como mencionaba Joyce, puede también ser una razón económica, una razón de que como pareja quieren disfrutar más. ¿Qué otro tipo de razones podríamos encontrar? Puede ser una razón profesional,
de desarrollo personal, porque un hijo requiere de tiempo y tiempo que uno podría invertirlo para desarrollarse profesionalmente, viajar. ¿no es cierto? Y estudiar en muchas partes del mundo, sin Claro, ningún puede tener compromiso. miedo a la responsabilidad, miedo a no saber educarlo, miedo a que se equivoque, sí, es un miedo grande que un hijo Es como que implica. si el matrimonio sin hijos es una alternativa de familia que va a ayudar a la superación profesional. ¿Verdad? Ahora, la pregunta sería, una familia, o sea, en el concepto nosotros que manejamos de familia, ¿no tener hijos encaja? ¿Existe familia sin hijos? O sea, claro, familia entonces es sin hijos o con hijos. ¿A qué llaman familia? Eso sería algo muy importante que el especialista nos puede ayudar a ver. Porque también, pues, yo le pregunté a mis amigas, ¿no? Y entonces ellas dijeron que una familia, el nombre se le daba cuando tenían hijos, ¿no? Si no tienen hijos, entonces solamente es un matrimonio o es una pareja. Pero una familia es cuando tienen un hijo. Miren, esto es una cuestión ya de terminología y estamos explorando conceptos, ideas que nos rodean con amigos, con otras personas. Hoy en día vivimos realmente en un mundo profesional muy competitivo. Necesitamos ser los mejores. Y cada uno de nosotros está haciendo lo mejor para ser el mejor profesional, cada uno en su área, como teólogo, como comunicadores, en las diferentes ramas de comunicación, en el caso de ustedes, y de repente ustedes también en casa, sé lo que sea que están estudiando, realmente están colocando prioridades. Pero es importante realmente que podamos, en esta etapa en la cual estamos proyectando todavía nuestro futuro, que empecemos a reflexionar realmente qué es lo que esperamos de nuestro matrimonio y por consiguiente sobre nuestros hijos, cuántos números de hijos y en realidad de toda nuestra familia. El tema realmente, chicos, está muy interesante. Estamos explorando un territorio nunca antes conocido de repente para cada uno de nosotros. Así que con más conversación, con más controversia, regresamos después de un corte. Ustedes no se muevan. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso en el programa Esto es Controversia y estamos tratando el tema matrimonio, con hijos o sin hijos. Y para esta parte está con nosotros nuestra primera invitada, es la magíster Ana Escobedo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Perón Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado varios puntos aquí y básicamente hemos aceptado aquí en consenso que para muchos de nosotros que están en la universidad todavía, este es un tema que realmente no nos llama mucho la atención. Es importante ir decidiendo desde qué momento tener o no tener hijos. ¿Realmente en el momento de casarse, en el momento que se están noviando o en qué momento? Linda tu pregunta. Justamente en un libro que he escrito hay un capítulo donde hablo acerca de la sexualidad, donde toco de que los novios formales ya deberían programarse o estar hablando, planificando sobre cuántos hijos tener, cómo los van a formar, incluso la educación que se les va a dar, se les va a brindar. Entonces es importante hablarlo antes de llegar al matrimonio, o sea, en un noviazgo formal. Es muy importante porque va a depender del proyecto de vida personal que cada sujeto tenga, ya sea el proyecto de vida personal y el proyecto de vida en pareja. Entonces, sí o sí se tiene que hablar para más adelante no tener problemas o dificultades cuando ya se está dentro de un matrimonio. ¿Estaríamos hablando de ambas partes, de cuántos hijos tener, así como el decidir no tener hijos? Así es una decisión de ambos, no puede ser decisión solamente de uno de ellos, tiene que ser de ambas partes. Y si ya están casados y dentro del matrimonio se dan cuenta que uno de ellos no quiere tener hijos, por ejemplo, el esposo no quiere tener hijos porque de pronto no tiene un trabajo estable y la esposa muere de ganas por tener un bebé, ¿qué pueden hacer? Bueno, en ese caso yo creo que ya tendríamos que manejarlo a nivel profesional, a nivel de un especialista para que se trabaje y se vea cuál es la razón fundamental, porque puede ser que el no tengo trabajo, puede ser un mecanismo simplemente, pero detrás de eso puede haber otras connotaciones más significativas. ¿Cuáles podrían ser las razones o los motivos que podrían llevar a una pareja realmente a decidir no tener hijos? Hemos explorado algunas, hemos mencionado, por ejemplo, la infertilidad, hemos mencionado el factor edad, también hemos mencionado, por ejemplo, el factor segundo matrimonio, entre otras cosas. ¿Qué más podríamos mencionar como razones? Bueno, en los casos que veo en consulta, hay casos por asuntos de disfunciones familiares, ¿no? Viene la pareja y me dice, no, yo no quiero tener hijos porque a mí me trataron de esa forma, o tengo una hermana que
tuvo una hija sola y el papá nunca estaba y no quiero tener ese problema. Mi esposo trabaja todo el día, yo tengo planes a futuro. O sea, pone en primer lugar sus objetivos, sus proyectos, que es una de las razones también muy marcadas hoy en día, porque realmente las mujeres o los varones hoy en día están luchando tras el éxito y el éxito y el éxito sin parar, y están descuidando también la parte hogareña que se ha descuidado tanto en estos últimos años. Por ejemplo, y entonces podríamos decir que el no tener hijos es una decisión egoísta. Bueno, yo creo que hasta definitivamente mi punto de vista sí. Porque los hijos nos generan un potencial de autoestima muy alto, además nos ayudan a tener paciencia, nos ayudan a poder poner en segundo lugar algunas cosas nuestras para poner ellos en primer lugar. Entonces es una etapa maravillosa donde nosotros vamos aprendiendo, vamos dejando conductas, comportamientos, actitudes, para que puedan ellos ocupar un lugar donde definitivamente antes estuvimos nosotros. Pero lo vemos del punto egoísta. Pero ¿qué hay de esas personas que en ejemplo, nos están viendo, tienen una enfermedad venérea o una enfermedad que se puede transmitir a los hijos y prefieren no tener hijos? Eso no se llama egoísmo. En ese caso ya habría un fundamento bastante sólido, ¿no? En este caso particular ya la situación sería totalmente distinta, y yo creo que no sería egoísta, más bien sería algo saludable, ¿no? Sería algo que definitivamente si tendrían un hijo, esta pareja estarían más bien siendo egoístas al tenerlo, porque no están pensando Entonces en el niño, se recomienda sino en uno mismo. que si hay un problema de genética no se debería tener hijos. De pronto yo tengo una enfermedad que va a ser transmitida a mi próxima generación, ¿no debería tener hijos por este motivo? Yo creo que si tengo una certeza clara, tengo una certeza muy clara, yo creo que es ético, me parece, también tener que, ahí entra en juego también la fe, si es que la pareja tiene principios, ¿no? Porque definitivamente son muchas decisiones que debemos tomar bajo ese riesgo. Sin embargo, la pareja tiene que estar una comunicación muy, muy, muy profunda, y además tener una fe muy grande. Además a eso se suma también el aspecto médico, y bajo esas connotaciones tenemos que tomar una decisión, y la decisión netamente va a ser de la pareja. Hay un punto también que deberíamos de repente mencionar aquí, explorar, y es el hecho de las estadísticas, ¿verdad? Tiene que ver con cultura, tiene que ver con geografía, tiene que ver con cosmovisión misma respecto a la vida, etcétera. Sin embargo, he conocido algunas parejas, ¿verdad?, que deciden no tener hijos por miedo. O sea, fuera del miedo a la disfunción, porque ser padre se aprende, ¿verdad? Se va aprendiendo, uno va leyendo, va conversando, va aprendiendo. Sin embargo, miedo no al rol de padre, sino miedo a cómo pueda salir el hijo. Hoy realmente hay tantos síndromes que son impredecibles, ¿verdad? Hay tantas enfermedades que son imposibles de premeditar, ¿verdad? Y por una cuestión de estadística dicen, no, ¿qué tal si de ese 1 en 1000 me toca a mí? No, mejor no. ¿Cómo se puede superar este tipo de pensamiento? Bueno, definitivamente una cosa es que yo lo piense, que yo tenga un miedo generado solamente en mi cognición, y otra cosa es que yo tenga un fundamento. Entonces, en ese caso a la pareja hay que orientarla que vaya pues a un especialista, a un médico de esa área, para que le pueda decir, bueno, estas son las posibilidades de riesgo, estas no tienes riesgo, y sobre ese fundamento tendría que tomar una decisión, porque obviamente todos tenemos miedo, y tener un hijo, cada hijo es un riesgo a la vida, definitivamente, para la madre y para el niño. Cualquier embarazo suele ser así, y los síndromes, que el más conocido pues es el síndrome de Down, pero hay el síndrome de Milo, el síndrome de Haduchat, una serie de síndromes que realmente no estamos expuestos, sí, por el ambiente que está tan contaminado también. Sin embargo, tenemos que tener un fundamento más claro para tomar una decisión sobre eso. ¿Son los hijos la razón de ser del matrimonio? Mencionamos esto porque muchas veces se da un caso separado de otro, ¿no? Pero uno que se me viene rápidamente a la mente es, por ejemplo, ¿no?, la gente se casa para estar juntos, pero hay gente que se casa para tener hijos. Entonces, ahí por más bendición que sea un hijo, hay como que una motivación un poco egoísta, una motivación sesgada, equivocada de lo que es la familia. Entonces, cuando hablamos de familia netamente, familia es 2 padres y un hijo, la familia no puede ser simplemente una pareja de esposos. Muy bien. Hay
diferentes tipos de familia, ¿no? Y me recuerdas a un tipo de familia que solo se centran en los hijos. Su relación de ellos es netamente centrada en los hijos, que cuando los hijos se van, esa relación quedó totalmente, diríamos, fracturada, quedó muy vacía o casi nada. Entonces, definitivamente hay que entenderlo en cualquiera de las formas, hay que entender las jerarquías. Hay que entender las jerarquías. Y la jerarquía ya sabemos cuál es, ¿no? En primer lugar está Dios, en segundo lugar es el cónyuge, en tercer lugar es los hijos y en cuarto lugar sería el trabajo. Parece que es difícil y creo que lo vamos a explorar un poquito más, ¿no? La tendencia es que el hijo toma el lugar principal en la familia. Así es. ¿Verdad? Y Así es. los matrimonios, muchos fracasan justamente por ese cambio. Mientras uno no tiene hijos, la importancia es en la esposa. Descuidamos mucho a los cónyuges, ¿no? En una etapa, por ejemplo, hoy en día yo estoy en la etapa de la lactancia. Mi niña tiene 6 meses, mi tercera niña tiene 6 meses, pero hago todo el esfuerzo por no descuidar mi relación de pareja, porque los nenes van a crecer y yo tengo que quedarme con mi pareja, y familia es también mi pareja. No solamente, no es que si no tengo hijos no es familia, no, es mi familia. Es importante tener eso bien priorizado, esas jerarquías. Definitivamente. Si alteramos estas jerarquías, vamos a tener crisis en la familia. Y la jerarquía hoy en día se ha trastornado, se ha trastocado. ¿Qué es en primer lugar para la gente de hoy día? El trabajo. O sea, la cuarta esfera lo estamos subiendo al primer nivel. Y estamos así, le hemos llevado de una esfera hacia otra, por eso que hay tantos conflictos. ¿Podríamos decir entonces que los hijos no son un fundamento para el matrimonio o lo son? Considerando que hay muchas parejas que deciden no tener hijos por decisión propia. Y muchas veces como parte de un deseo de superación, ¿no? Quiero alcanzar ciertas metas. Yo creo que no podemos ir contra un mandato. Que tengamos la justificación, que tengamos, es como aquel joven que dice, no me quiero casar, pero en el fondo sí quiere casarse. La pareja dice, no quiero tener hijos, va haciendo aparte las personas que tienen un aspecto físico, ¿no? Sin embargo, yo creo que en un punto los hijos son muy importantes dentro de la pareja, porque va a llegar un momento de hastío, va a llegar un momento de ¿por qué luchamos? ¿Para qué nos esforzamos tanto? Los hijos vienen a ser un impulso, vienen a ser diríamos, una fuerza motivadora constante de poder estar con ellos, de poder cariñarlos, de poder darles no solamente cosas materiales, sino desplegarnos de afectos, desplegarnos de nuestro tiempo. Y si no tenemos hijos, de pronto nos encasillamos tanto en el trabajo que hacemos del trabajo una adicción, y muchas parejas hacen del trabajo una adicción y se tornan tan egoístas que realmente descuidamos esa parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo las personas que no pueden tener hijos realmente por temas fisiológicos, genéticos o incluso políticos, porque hay países que restringen la cantidad de hijos, ¿cómo una pareja puede ser feliz si los hijos parecen ser tan fundamentales? Claro, yo creo que en esos casos hay opciones, y hay muchas parejas que optan por la adopción, hay muchas parejas que optan por ser, por ejemplo, miembros voluntarios de albergues, hay parejas que optan por ver mecanismos, ver formas, medios de poder conectarse con niños y que puedan ser de ayuda para esta pareja, ¿no? Hay una pareja justo que vi en la televisión, en la noticia, una pareja que no podía tener hijos y adoptó una niña para ser operada ya un periodo de 6 meses y se convirtieron en sus padres sustitutos, ¿no? Y vimos cómo esa pareja surgió, esa pareja incluso se convirtió más sensible, amorosa, tanto así que la niña hizo un apego con ellos, que al momento de despedirse pues tuvo una forma muy, muy fuerte emocionalmente para poder deshacerse de ellos, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que los niños juegan un papel muy importante en las vivencias, en la vivencia de la pareja. Es una experiencia muy, muy, muy hermosa y muy saludable. Viviendo lo que usted dice, ¿no? Que los hijos juegan un papel importante en la familia. ¿Qué hay de esas personas o los padres que muchos piensan, ¿no? Que hay que tener hijos, una cierta cantidad grande para tener hijos en la vejez, o sea, para que los cuiden, para que sean como mi compañía cuando ya no pueda hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué es cierto ahí en eso? O sea, ¿es fiable confiar en Bueno, eso? yo creo que
el ser padres tenemos que tener en primer lugar un amor incondicional. No podemos dar un amor condicionado a futuro. Yo creo que los hijos, si responden de manera positiva a nuestro cuidado, no es una obligación. Sería una decisión personal y además esos hijos que cuidan de los padres son porque también hemos sido buenos padres con ellos. Se ve Entonces, reflejado ahí. se ve reflejado allí la dedicación, el esmero. Entonces, los padres no debemos de cuidar a nuestros hijos pensando en que ellos van a ser o vamos a ser recompensados en el futuro. Nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro cuidado tiene que ser incondicional. Cuando Sí, hablamos de la definitivamente. educación que los padres deben de tener hacia los hijos, ¿esos deben prepararse antes o deben simplemente entrar en el rol de padres y experimentar? Ajá, no. Para ser padres, definitivamente hay que prepararnos años atrás. Yo creo que desde la adolescencia, incluso desde niños, ya nos estamos preparando. Por ejemplo, cuando mi niño de 2 años coge la muñeca, yo no le voy a quitar la muñeca, sino que tengo que decirle, qué buen padre que vas a ser. Es más, nosotros nos estamos preparando desde niños, a cualquier edad. No podemos decir, yo voy a ser padre y tengo que ir a la escuela de padres cuando tengo los niños. No, yo tengo que estar preparándome desde ahora, desde la niñez, para ser un buen padre en el futuro, porque lo que yo veo en mi familia, eso es lo que yo voy a representar cuando yo haga mi propia familia. Muy bien, muchas gracias. Realmente creo que queda claro el papel de la prevención y planificación como base para realmente tener una familia, con hijos o sin hijos, pero una familia realmente feliz. Así es, tenemos que hablarlo, tenemos que conversarlo, tenemos que planificarlo y bueno, para que más adelante las cosas estén claras y vayamos por el camino que hemos decidido. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Fue la magíster Ana Escobedo, docente en la Universidad Perón Unión en la Facultad justamente de Educación en la Escuela de Psicología. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a un corte. El tema realmente está muy interesante, así que ustedes no se muevan, que regresamos en unos instantes. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos tratando realmente está provocándonos realmente mucho que hablar, mucha controversia aquí. El tema, por supuesto, matrimonios, con hijos o sin hijos. Y estamos ya en el tercer bloque, recordándoles siempre que sus comentarios y por supuesto sus preguntas también pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y nuestras redes sociales, o las cuentas que tenemos en las redes sociales. Chicos, después de tener un poquito las cosas ya claras respecto a qué es un matrimonio, cuál es su finalidad, hablemos un poquito de la elección que hay. Así como se elige la pareja, ¿no? Se elige el esposo, se elige la esposa. ¿Será posible también elegir el tener o el no tener hijos? Claro, es una opción, elección voluntaria, ¿no? Y como vemos un caso, las personas, hoy en día, en especial los jóvenes, que somos la generación nueva, ¿no? Tenemos una idea de un matrimonio con hijos de película, Cenicienta, amor, perfecto, felices por siempre, ¿no? Pero entonces cuando llega un hijo, lo elegimos, ¿no? Pero nos chocamos porque nuestra vida cambia drásticamente en ese sentido. Entonces, sí, pero en los casos de las personas que tienen problemas de salud, ahí no sería una elección. Hay más, por ejemplo, podríamos hablar de personas que se casan 2 veces. Imagínate, un viudo conoce una viuda, los dos están en sus 40 años, ya tienen 40 años, se casan. Ellos pueden decidir tranquilamente no tener hijos, ¿no? Porque a la altura no se ven de repente haciendo el trabajo que toca. Pero en el caso de una pareja joven, por lo menos en la cultura latinoamericana, al menos en Perú, siempre está la tendencia a decirle a que tenga hijos, ¿no? Porque lo primero que uno pregunta es, ¿no? Cuando tú ves una pareja joven, ¿no? Que ya tiene años de casado, ¿y los hijos cuándo? Entonces como que... No, pero eso podemos generalizarlo, ¿no? Por ejemplo, mira, ustedes acaban de llegar, ni bien llegaron al Perú, empezaron a estudiar, ya seguro les están diciendo en casa, y la novia y el novio, ¿cuándo? Y cuando ya tienen el novio, ¿y cuándo se comprometen? ¿No? Y cuando ya llegaron a comprometer, ¿y cuándo se casan? Entonces como que se ve como una cosa después de otra, ¿no? ¿Y ya cuándo los vendría hijos? siendo como esa sería una presión presión social. social. Claro, presión social, por ejemplo, tener hijos porque no, mi mamá quiere ser abuelo, mi papá quiere ser abuelo,
o abuelos, sí, entonces, o mis hermanos, quieren sentidos. Entonces, eso también influye, cierto, en las parejas, ¿no? De la presión de Y las saben que, familiares. chicos, debemos admitir que no todos están preparados para tener hijos. Ah, exactamente. Hay matrimonios que tienen años de relación y aún ahí no se está preparado. Hay muchas cosas que uno va descubriendo cuando se llega a ser padre. Una de ellas es, por ejemplo, que se duerme poco. Y hay personas que no les gusta ese tipo de ideas. Miren, básicamente, empecemos de repente hablando o colocando algunos ejemplos de matrimonios felices que no tienen hijos. ¿Hay o es simplemente una idea utópica? Pues, por ejemplo, yo leí en el internet, leí un caso sobre una pareja que no podía tener hijos por problemas de salud, ¿no? Pero ellos llevaban 12 años casados, sin hijos, y vivían felices y se amaban. Y la señora decía que habían viajado a Las Vegas, a todas partes, y que en este momento están felices y viven completamente felices sin tener hijos. ¿Qué podríamos decir de las parejas que, por ejemplo, tienen problemas de esterilidad? En muchos casos, por lo menos lo que se pinta muchas veces en las películas es que las personas estériles son las que desean más hijos, las que desean tener hijos, ¿no? Y hacen todo lo posible para poder tenerlos y ahora hay muchos métodos. Entonces, ¿cómo podemos ver eso, no? Que a veces las personas que no pueden tener hijos son las que más lo desean tener y las personas que no, Claro, que pueden tenerlos no los quieren tener. Exactamente, y podemos ver lo siguiente, ¿no? Las personas, a veces, las parejas deciden no tener hijos, pero hacen una sección, ¿no? Adoptan. Porque ellos piensan, ¿no? O sea, ¿para qué voy a tener hijos si tantos niños abandonados no puede ser parte de nuestra felicidad también? ¿Podrían ser Ahora, eso? ¿será que los hijos pueden salvar un matrimonio? Sería una buena pregunta. No, ¿sabes qué? Justamente partiendo de lo que menciona Daniel, se dan casos muchas veces que se ve que el matrimonio ya no da más y bueno, las novelas nos han venido esta idea muchas veces, ¿no? Sí. Se va mi esposo, me va a dejar, tenemos problemas, Ay. parásate. Estoy embarazada, le Y dice cambia el el esposo. trato, ¿no? Muchas veces la llegada de los hijos empieza a ser como una manipulación de la relación, ¿no? Y de repente no es la mejor opción tampoco. Podríamos ver que, ¿será que el matrimonio hace los hijos o el hijo hace el matrimonio? Sería Ahora, una no buena siempre es pregunta. para salvar una relación, muchas veces es para generar un lazo, ¿no? Exactamente. Se ha visto muchos casos de que la chica está profundamente enamorada del joven, o sea, por dinero, porque le parece lindo, y lo primero que hace para poder amarrarlo es embarazarse. Ahora, hijos en ese contexto podría ser algo positivo, algo negativo, está bien. Y hay que hablar sobre algo, bueno, hablamos todo en el contexto del matrimonio, pero ¿y la unión libre? Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, la unión libre es muy común. En Perú, por ejemplo, está entre los primeros países en la mayor tasa de uniones libres y la menor tasa de matrimonios. Claro, entonces en la unión libre, ¿cómo quedarán los hijos? ¿Los hijos unen o es como, ya, cada uno haga lo que No, quiera? y saben, por más triste y que llegue a sonar, tú puedes llegar a ciertos lugares y darte cuenta, una señora sale de cierta casa acompañada de 4 niños que no se parecen, ¿no? Sí. Porque resulta que son hijos de diferentes padres. Entonces podemos saber como que eso de familia y tener hijos, ¿no? Como que no siempre funciona. Hay un elemento de repente por ahí que se está perdiendo, que realmente mantiene unida a la familia con o sin hijos. Ahora, un punto también que necesitamos explorar es el factor edad, ¿no? El factor edad. Hay una tendencia, es cierto, en países latinoamericanos a casarse joven, entre los 20 años, pero la tendencia exterior, europea, americana, está llegando, ¿verdad? El mundo occidental está tomando más posesión en Latinoamérica y hoy en día las damas no están pensando en casarse sino hasta después de los 30, después de los 35, igual los varones, Claro. ¿no? Y muchas veces a cierta edad ya pues uno se ve, no, a ver, si tengo un hijo ahora que tengo 40 años y recién me voy a casar, 40 años y cuando tenga 55 mi hijo recién va a estar en la pubertad y voy a estar en esa edad. No, mejor, ¿sabes qué cosa? Nos casamos y no tenemos. Y es una decisión válida, ¿no? Claro, mira, en ese caso, la ciencia, la sociedad nos dice, ¿no? Hasta los 30 años has podido disfrutar de mucho estudiado, ser un buen profesional, tener una carrera estable y una situación económica buena, ¿no? La cuestión es que la preocupación es acostumbrarnos a esa vida y después ya llegamos a los 30 y decir, bueno, para dejar esto que estoy bien económicamente y un hijo que me va a quitar muchos beneficios, no, Sí. mejor sigo con mi vida normal, no tengo hijos.
Pero dicen que las personas ya después de los 30 años que tienen hijos, es un problema, ¿no? Que los hijos pueden salir con algunas Es más riesgoso, enfermedades, los incluso. embarazos son más Muy riesgosos. Ahora, definitivamente. por otra parte, lo que decía Andrés, ¿no? Es cierto, recuerdo que había una pareja de, bueno, conocidos de la familia, que ya eran una pareja que se habían casado ya adultos, ¿no? Ya cerca de los 30 años. Ya tenían varios años de casados y una persona muy allegada a ellos lo que les dice, ¿no? Es, si van a tener un hijo, ténganlo ahora porque si no se van a acostumbrar a vivir sin hijos. Entonces, el tener hijos o no tener hijos implica también cuestiones de realización personal, de edad. Uno se acostumbra a vivir sin hijos. Claro, puede ser cultura o costumbre, porque igual la cultura en nuestros países en los países latinoamericanos es procrear y procrear. Yo recuerdo y haber procrear. visitado una vez a una pareja de ancianitos que habían tenido 20 hijos, ¿no? Yo me quedé sorprendido porque hablamos de 20 hijos con la misma mujer. Se casaron pues antes de los 20 años y pues de ahí parecía que cada año salía uno. Y cuando les pregunté por qué, ¿no? En son de broma, yo quiero pensar que mi hijo en son de broma dijo, bueno, es para que ahora que estoy viejo tenga quien me cuide. Claro. Entonces, de repente hay parejas que tienen muchos hijos o tienen hijos Para asegurar la vejez. para asegurar su vejez. Y no podríamos descartar eso, porque recuerden que aquí estamos explorando un tema que para muchos no nos gusta hablar. Pero realmente los hijos son seguridad del futuro de una pareja, porque ¿cuántos casos no se ha visto de personas que han podido ser buenos padres, pero sus hijos han resultado mal? ¿Pero acaso el principio de hijo no se lo inculcan los padres? O sea, si lo educamos bien, ¿no podría ser que mi hijo me cuide cuando esté más viejo adelante? Y saben que hay diferentes posiciones muy interesantes, algunas son bíblicas inclusive, ¿no? Alguien que tiene más de 5 hijos, tú le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos hijos? Te va a decir, bueno, Dios dijo fructificar la tierra, ¿no? Y henchid la población y eso es lo que estamos haciendo. Pero hoy en día el planeta Tierra está sobrepoblado, estamos sobrepoblados, ¿verdad? Hay países, por ejemplo, que restringen el número de hijos, que no se puedan tener más hijos, que solamente 1 o 2. En algunos países, ¿verdad? Es así. Sí. Pero contrariamente a algún país por ahí, un país europeo, en el cual es al contrario, el gobierno paga a las familias que tienen hijos porque nadie quiere tener hijos. Exacto. Aquí en Latinoamérica, en un país sureño, acontece lo mismo. Ya los jóvenes no quieren tener hijos y el gobierno está pagando para todas aquellas parejas que desean tener No, hijos. y eso trae problemas al gobierno. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en el cual la mano de obra, la mano laboral, ¿verdad? Desaparece, porque no hay jóvenes que puedan Claro. hacer trabajo de fábrica, trabajo físico, porque todos son o bien niños o bien viejos. Claro, exactamente. Por ejemplo, lo que decía Caleb, ¿no? Sobre los países europeos y su cultura. Por ejemplo, en Colombia hay una gran tasa de adopción hacia Europa. Niños abandonados en Colombia se los llevan a Europa. ¿Por qué? Como decía Caleb, no quieren tener hijos. O sea, hay muchas culturas en las cuales un hijo no es indispensable para ellos. Viven tan cómodamente, con una economía buena, que se acostumbran a eso. Y tener un hijo es un gasto. Entonces, mucha gente prefiere comprar, o sea, en sentido muy duro puede sonar, ¿no? Comprar hijos o adoptar hijos, pero ya grandes. No, pero también está el hecho, ¿saben? Algo que me parece pertinente conversar, es el miedo que puede existir. No todos de repente hemos tenido la bendición de Dios de poder tener un buen padre, un padre ejemplar, un padre que nos amaba, que nos abrazaba, que nos daba besos, que nos sacaba a pasear. De repente nos ha tocado un padre tosco, un padre de repente abusivo, un padre ausente muchas veces. Entonces uno crece y dice, no, si bien es cierto, mi padre fue así, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo, así que mejor no tengo hijos. Pero hay algo interesante que tenemos que también explorar aquí, y es el hecho que Dios en la Biblia se hace llamar nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre, y al llamarnos padres, nosotros sus hijos, nosotros llegamos a ser ¿qué cosa? Hermanos. Entonces, ¿no será de repente que hay un mensaje bíblico también puesto ahí cuando uno llega a ser padre? ¿Es posible de repente conocer mejor el amor de Dios cuando se llega a ser padre? ¿Será que el poder experimentar muchas veces, el tener que reprender a un hijo, el tener que conducirlo, el tener que ser tolerante,
no nos ayudaría a comprender mejor también la relación de Dios para con nosotros, su paciencia, su amor, etcétera? A entender que o sea, el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros y poder acercarnos igual al Hijo y entregarle igual nuestra vida y entregarlo todo por nuestro Hijo igual que Dios lo hizo por nosotros. Exactamente, y lo que decía Caleb, ¿no? Si Dios es nuestro Padre y Él nos está educando con amor, debemos seguir el ejemplo y educar a nuestros hijos como Él nos está educando a nosotros. Yo les puedo compartir algo de mi vida personal, ¿no? Uno cuando va creciendo conoce el amor de Dios como hijo, porque continuamente te dicen Dios es tu Padre. Entonces, como hijo tú logras entender el amor de Dios como hijo. Cuando vas creciendo y te das cuenta y empiezas a tener amigos, entiendes el amor de Dios al hablar con Él como un amigo, porque empiezas realmente a desarrollar relaciones de amistad. Entonces entiendes un poquito más el amor de Dios. Cuando tienes hermanos de igual manera, llegas al punto en tu vida en el cual te enamoras y te casas y entiendes de repente el amor de Dios hacia su iglesia, ¿verdad? Porque le dice mi esposa. Pero llega el momento en el cual tenemos la bendición de ser padres y logras entender el amor de Dios en una dimensión increíble. Ahora entiendes el amor de Dios hacia sus hijos, porque tú como padre entiendes qué significa realmente amar a tus hijos. Realmente hay mucho aún que tenemos que hablar, queridos amigos. Tenemos un bloque más de discusión y en el próximo bloque va a estar con nosotros nuestro invitado. Así que ustedes no se muevan, esto es Controversia, el tema matrimonios con hijos o sin hijos. Regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos conversando aquí en el programa Matrimonios con hijos o sin hijos. Realmente un tema súper interesante y para esta última parte del programa está con nosotros nuestro segundo invitado, el magíster Rubén Montero, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí para poder conversar sobre este interesante tema. Hemos explorado ya razones, hemos explorado argumentos en favor y en contra respecto a tener o no tener hijos dentro del matrimonio. Pero hablemos de la realidad. En la practicidad, ¿es posible vivir feliz en un matrimonio sin hijos? En realidad, cuando hablamos de felicidad, la auténtica felicidad es algo que es más interior, ¿no? Una persona puede ser feliz con hijos, puede ser feliz sin hijos, una persona puede estar separada y sin embargo ser feliz. Es decir, la felicidad tiene que ver con estar en paz consigo mismo, estar en paz con Dios. La felicidad es algo más interior, por lo tanto, hay casos en que hay matrimonios con hijos felices o felices con hijos, y hay casos en los que no. Podríamos entonces definir, por ejemplo, muchas personas acá no tienen claro, entonces empecemos por definir, ¿qué es familia? ¿Una familia es la pareja como tal o la pareja con hijos? O es que una pareja de personas que se unen es apenas un matrimonio y no pueden ser llamados como familia. Bueno, en realidad la definición de familia ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? Antes se entendía la familia como la familia extendida, quiere decir el padre, los hijos que viven más o menos en el mismo lugar, es una familia patriarcal propia de las sociedades agrarias, y con el transcurso del tiempo, la revolución industrial, nuestro tiempo en la sociedad postmoderna, ya el concepto de familia ha ido cambiando. Por ejemplo, una familia ya es la familia nuclear solamente, padre e hijos. Hasta se podría considerar que aquellas personas que viven bajo un mismo techo y tienen lazos afectivos, por ejemplo, una madre y dos hijos. No es raro encontrar una familia que esté constituida allí. Para algunas personas podría ser incompleta, sin embargo, tienen la dinámica de familia, ¿no? Hablemos de algo práctico. Cuando vemos en la Biblia, realmente no encontramos matrimonios sin hijos, encontramos matrimonios desesperados por tener hijos. Encontramos, por ejemplo, el caso de Ana, encontramos el caso de Sara, encontramos inclusive diversos casos, el mismo caso de la familia de Jesús, ¿verdad? Fuera del hecho de que José
estaba en una nueva relación, ya había tenido hijos. Aún vemos Sobre que todo los de- hijos, ¿verdad?, son tratados como una bendición de Dios y la ausencia de ellos es visto dentro del contexto bíblico, ¿no?, como una maldición, como que un castigo divino, no era bien visto. Hay casos realmente, o sea, casos que muestren que un matrimonio sin hijos puede llegar a ser feliz. Bueno, en realidad cuando leemos, por ejemplo, el caso de Elizabeth y Zacarías, es un caso muy interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, ellos eran justos, ellos eran irreprensibles, dice así el libro de Lucas, y sin embargo ellos no tenían hijos. La justicia, ser irreprensibles, seguramente en paz con Dios, consigo mismos. Es posible que ellos podrían haber sentido la falta de una descendencia, la falta de tener hijos. Sin embargo, con seguridad ellos tenían una relación amistosa, armónica, siendo como eran irreprensibles. Por lo tanto, eran felices en la esfera que ellos podían disfrutar en el momento cuando no tenían hijos. Cuando llegan a tener hijos, ahora ellos llegan a ser felices en una esfera diferente. Entonces, sí, las esferas para la felicidad no necesariamente tienen que ver con el hecho de tener o no tener hijos. Es mucho más interior ese sentimiento de felicidad. En el matrimonio, después de ¿qué años de casados es recomendable que las parejas, si quieren tener hijos, puedan tenerlos? Bueno, les hablo ahí de mi experiencia personal. Cuando nos casamos con Carmen, mi esposa, nosotros habíamos decidido tener un periodo, ¿no?, de tiempo en el que podamos acomodar las cosas para esperar los bebés, de manera que pensamos en un periodo de 2 años. Bueno, fueron 2 años y medio, más o menos ajustamos al periodo que habíamos pensado. Y sin embargo, cuando el bebé llegó, nuestro primer hijo, era un bebé esperado, las cosas más o menos en nuestra vida estaban dispuestas para ese rol de paternidad que nos tocaba ahí ahora, ¿no? De manera que yo creo que sí, mi punto de vista es que sería conveniente esperar un tiempo para que la pareja pueda conocerse mejor y proporcionar la comodidad para que cuando llegue el hijo, pues sea un hijo esperado, ¿no?, y llegue con tranquilidad a esa familia. Y hablando, por ejemplo, de un caso de mi iglesia, ¿no?, de una pareja que estaban a punto de separarse, pero la señora, la única solución que vio para que el esposo no se fuera de su lado fue la situación de embarazarse. ¿Será que esas situaciones podrían llegar a ser felices algún día ellos dos? Solamente con el pensamiento de voy a amarrar a mi esposo con el embarazo. Bueno, en realidad cuando ya están como esposos, de alguna manera ya están amarrados, ¿no?, porque ya hicieron un voto, digamos, de por vida, dijeron hasta que la muerte nos separe. El propio matrimonio ya es un vínculo que espiritualmente nos liga a la otra persona hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, me parece que una persona no puede solucionar un problema si la causa de ese problema no tiene nada que ver con la solución. Por ejemplo, si la pareja tiene algún problema por causa de no tener hijos, el hecho de tener hijos sí soluciona el problema. Pero si la pareja tiene otro tipo de problemas, un mal relacionamiento, por el carácter, incompatibilidad, tantas otras cosas, el hecho de tener hijos me parece que va a agravar, porque no es la solución para el problema fundamental. Lo primero que tendrían que explorar es cuál es nuestro problema, realmente cuál es nuestro problema y dar solución al problema de una manera efectiva. Si el problema es la falta de hijos, que puede ser, cuando llegue el hijo, entonces sí soluciona un problema. Ahora, por lo menos he percibido de que el hecho de tener hijos está en la elección de la pareja. Pero ¿cómo entendemos el texto bíblico de, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y 2, cuando se dirige a Adán y Eva y dice, henchid la tierra, ¿no? Y se da una orden? Muchas personas toman ese texto como un fundamento para decir, ¿sabes qué? En un matrimonio tienen que haber hijos. Y si bien es cierto, no se da mucho de repente en nuestra generación, que hay casos, ¿verdad? Nosotros podemos ver de repente en nuestros abuelos, más que en nuestros padres, en nuestros abuelos, familias pues que tienen 9, 10, 12 miembros muchas veces, eso sin contar que mencionaba justamente en el programa, ¿no? Conocí una pareja que llegó a tener 20 hijos. Sí. Y cuando le pregunté, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tantos hijos? Porque a uno que es joven le da curiosidad, ¿no? Con uno nomás estamos como que, uno, multiplícalo por 20. ¿Qué les motivó a decidir por 20 hijos, ¿no? Porque imagínate, ya tenía edad cuando tuvo el último bebé, realmente una situación bastante preocupante. Y él me comentaba, y yo espero que en son de broma, que los había hecho de esa manera, o sea, había planificado tener tantos hijos como fuera posible, todo el tiempo que le fuera posible, con tal de asegurar su vejez, de tener quien lo cuide. ¿Realmente es posible tener o llegar a tener hijos con fines egoístas también? Bueno, en realidad aquí hay un comentario interesante. Uno puede ser considerado egoísta
o ser egoísta en las dos circunstancias, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no tener hijos simplemente para buscar una realización profesional y considerar a los hijos como un estorbo revelaría una cierta personalidad egoísta también. Pero por otro lado está el hecho de tener hijos solamente para asegurar la vejez. En ese caso está siempre centrado en la misma persona. El gran potencial que tienen los hijos para la vida de los adultos es que los hijos también, por así decirlo, fabrican adultos. Es decir, los adultos fabricamos, entre aspas, fabricamos niños, adultos, pero de alguna manera los niños también fabrican adultos, porque nos sacan de nuestro mundo interior, de nuestros propios intereses, y nos ayudan a velar por otra persona que es completamente indefensa, que está completamente a nuestra merced, por así decirlo, a nuestro cuidado. Entonces nos saca de nuestro egoísmo. De alguna manera los hijos nos ayudan a madurar. Por eso dije que los niños fabrican adultos, en el sentido que ayudan a madurar a las personas, los sacan de ese egoísmo natural. Ahora es interesante, Daniel, comentando lo que tú dijiste, que esa orden que aparece registrada en el libro de Génesis no es una única orden. Hay varias órdenes ahí. El Señor le dice, enseñoread la tierra, el Señor dice, gobernad la tierra, ¿no es cierto? Y el Señor dice, henchid la tierra. Cosa interesante, el ser humano, de todas las órdenes, la única que ha cumplido es henchir la tierra, ¿no? hemos sido muy eficientes para llenar la tierra de seres humanos. Por eso que ahora, digamos, las generaciones modernas no están queriendo, digamos, 5, 6, 7 hijos, ¿no? Con uno ya es suficiente para muestra, con 2, algunos ya piensan que es una multitud, ¿no? Estamos viviendo en otra época, ya en una sociedad en la que, digamos, la necesidad de trabajo de la esposa, entonces se impide, ¿no?, lo que antes era el deseo de tener familias grandes, ¿sí? Mire, realmente hoy en día, por más que lleguemos aquí a una conclusión sobre qué es bueno, qué es malo tener o no tener hijos, ambos tienen sus pros y ambos tienen sus contras. Pero cuando vamos de repente a un plano personal, justamente como usted mencionaba, el plan al casarse, uno se casa para ser feliz, no se casa para estar peleando, para estar pensando en divorcio, para estar pensando en otras personas. No, uno se casa porque quiere ser feliz, distintivamente a que haya o que no haya hijos, porque eso llegará en su momento si la pareja así lo decide, porque es muy importante decidir. Pero cuando vemos el plano espiritual, encontramos que Dios se llama a sí mismo nuestro Padre y nos llama a nosotros sus hijos. ¿En qué nos puede ayudar en alguna manera para los que somos padres o para los que planeamos en algún momento llegar a ser padres, entender un poco más el amor de Dios en este papel? Es interesante que Dios, siendo eterno como es Él, siendo omnipotente, Él haya decidido tener hijos. Y no me estoy refiriendo a Dios el Hijo, que es parte de la divinidad, que es, digamos, la Trinidad, ¿no? Me refiero, hijos somos nosotros, sus criaturas, los que fuimos creados. A pesar de estar completo en sí mismo, Dios, Él muestra su amor teniendo, digamos, generando, o por así decirlo, creando, ¿no?, al ser humano para que Él pueda compartir más su amor de Padre. Es interesante, cuando Jesús es bautizado, el Padre dice sobre el Hijo también, ¿no? Este es mi Hijo amado, dice, en quien yo me complazco. El propio Padre manifestando al Hijo en la Trinidad como un motivo de alegría. ¿Qué nos refleja esto? Dios es el Padre ideal al cual nosotros como padres debemos reflejar. En la medida que estemos en intimidad con Él, aprenderemos a ser mejores padres para nuestros hijos. Es decir, ¿dónde está el modelo de la paternidad? Es nuestro propio Dios. Ahora, el hecho de decidir no tener hijos implicaría que yo voy a comprender menos del amor de Dios, porque la Biblia muestra a Dios en el rol de padre. Y entonces el hecho de no tener hijos, decidir no tener hijos, porque podemos ver que eso está en nuestras manos, ¿no? Ahora está en nuestras manos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces implicaría que no voy a poder comprender el amor de Dios plenamente, el hecho de que yo decida no tener hijos. Bueno, el problema sucede cuando hay un grupo de personas, por ejemplo, que simplemente no pueden decidir tener hijos, porque por alguna razón ellos no pueden tener hijos, ¿no? Y entonces esas personas, sin embargo, no están limitadas para poder expresar este amor. Es decir, lo que nos ayuda realmente a ser padres, el hijo lo que nos ayuda es a madurar como personas, porque ya no nos centramos en nosotros mismos, sino que volcamos el amor sobre ellos. Esa es la parte clave. Eso es lo que hace que seamos mejores personas, ¿no? Cosa que no experimenta aquel que no tiene hijos. Ahora bien, ¿significa esto que el que no tiene hijos ya tiene ese camino cerrado? No.
la manera como nosotros podemos también desarrollar ese amor es en relación con las otras personas necesitadas. Hay niños que podrían ser adoptados, ¿no? Entonces ese amor que uno puede tener puede también encaminarlo para tantas personas que necesitan. Llegamos ahora a un punto clave dentro de nuestra conversación y justo en un momento crítico, porque ya estamos terminando justamente el programa. El hecho es que aunque no lleguemos todos a ser padres y lleguemos a experimentar el amor de padres, siendo padres, todos somos hijos, todos somos hermanos, ¿verdad? Y la Biblia también describe ese tipo de amor, siempre colocando el amor de Dios como el ejemplo máximo, la expresión máxima del amor de padre a hijo, de hijo a padre, la relación, etcétera, entre varias cosas. Realmente el tema mismo, ¿no? Matrimonios, con hijos o sin hijos, desde el punto del título nos permite realmente llevar un asunto de conciencia. ¿Qué quiero yo? ¿Qué estoy planeando yo? ¿Qué pienso yo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Piensa igual que yo? ¿Cuáles serían los puntos claves como alguien que quiere llegar realmente a ser feliz, que debería tomar en cuenta al momento de decidir si me caso, quiero tener hijos o no quiero tener hijos? Como todo en la vida, me parece que cuando hacemos una decisión, ya sea grande o pequeña, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? ¿No? La palabra de Dios nos muestra una familia, la voluntad de Dios es que el ser humano pueda multiplicarse. Entonces, si yo quiero obedecer la palabra de Dios, tengo que tener en cuenta en mi decisión lo que dice la palabra de Dios. Yo no encuentro en la Biblia una sola familia que voluntariamente haya decidido no tener hijos. No hay un solo ejemplo en la Biblia, ¿no? Entonces, para aquella persona que está pensando en no tener hijos así, creo que sería interesante que él pueda pensar también este aspecto de la Biblia. Él tiene toda la libertad para decidir, toda la libertad para hacerlo, eso está en su foro interno. Sin embargo, creo que sería bueno que tome en cuenta estas realidades que la palabra de Dios presenta. El hijo lo ayuda a madurar, el hijo le ayuda a crecer como persona, eso es algo que es necesario tomar en cuenta. Claro, y el amor de un hijo, el amor que un padre siente a un hijo es especial, algo que te alegra, ¿no? A pesar de todos los problemas que tenga. A mí me parece, ¿no? Y esto como conclusión también, que uno aprende lo que es amor sin esperar nada a cambio cuando uno tiene un hijo, ¿no? Muchos de los que somos padres primerizos, que estamos recién empezando este camino, ¿no? Empezamos a entender, ¿no? El hecho de que tú puedes estar cansado después de ir al trabajo, pero si tu nene llora, si tu hijita llora... Las fuerzas se renuevan en el momento. En el momento, no. ¿Qué está pasando? Estás yendo a ver, estás preocupado, se le dio fiebrecita, o sea, realmente tus prioridades cambian. Claro. Y qué maravilloso es ver el amor de Dios desde esa perspectiva. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el gracias programa. A ustedes. Gracias, realmente. Fue el magíster Rubén Montero, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Queridos amigos, estamos cerrando el programa, pero como siempre, antes de despedirnos, queremos primeramente compartir un texto bíblico con ustedes. Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Queridos amigos, estamos hablando posiblemente para varios tipos de personas, especialmente para aquellos que todavía no formamos una familia, para aquellos que todavía no estamos pensando en casarnos. Qué importante es que desde ya sepamos qué tipo de padres queremos llegar a ser. Desde hoy decide qué tipo de padre quieres ser y acércate a aquel modelo maravilloso de padre que es justamente nuestro querido Dios. Si de repente por diversas situaciones decides no tener hijos o decidiste de repente porque es un segundo matrimonio, cuestiones de edad, muchos factores que también hemos conversado aquí, decides no tener hijos, recuerda también que aún ahí hay modelos que Dios nos otorga para realmente seguir conociéndolo y valorar su maravilloso amor. Nosotros nos despedimos aquí, pero queremos que esto quede contigo. Recuerda que tú eres hijo de Dios y Dios te ama como ningún padre llegará a amarte jamás. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias por haber seguido el programa. Recuerden que sus preguntas y comentarios sobre este tema en particular, que ha estado muy interesante, pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Recuerden también que tenemos a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso con una nueva edición, con una nueva presentación que sin lugar a dudas te va a ayudar de manera interactiva y muy entretenida y fácil también a poder descubrir lo maravilloso de este amor de nuestro Dios Padre. Recuerda que todo lo que tienes que hacer para obtenerlo es simplemente escribirnos un correo electrónico con tu nombre, qué ciudad, qué país, dónde te encuentras, para que podamos de esta manera ponernos en contacto contigo y hacerte llegar el curso bíblico hasta tu hogar. Tenemos que despedirnos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.